Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a realizar un laboratorio, el cual consiste en representar nuestras compuertas OR y nuestra compuerta AND por medio de circuitos que vamos a armarlos por medio de diodos y resistencias. Recordemos que en una compuerta OR tenemos la siguiente tabla de verdad. Cuando tenemos dos entradas en las cuales existe al menos un 1, tenemos como resultado un 1 como respuesta. Si las dos entradas tienen un 0 como valor, el resultado es 0 también. Para nuestro circuito vamos a asumir que el 0 es una conexión al lado negativo de nuestra fuente de energía. Y un 1 es una conexión al lado positivo de nuestra fuente de energía. Vamos a asumir también que un 1 como resultado es un LED, un diodo LED encendido. Y un 0 como resultado es un diodo LED apagado. El circuito para la compuerta OR es el siguiente. Tenemos una fuente de energía de 5 voltios. Tenemos dos diodos a los cuales hemos llamado diodo 1 y diodo 2. Tenemos una resistencia que se conecta a ambos diodos por el lado de su cátodo. Y tenemos un diodo LED que está conectado a la resistencia por el otro lado. Y el otro lado, que sería el cátodo de nuestro diodo LED, está conectado a tierra o al lado negativo. Veamos cómo funciona este circuito. Si nosotros estamos en el primer caso, es decir, cuando la primera entrada está conectada al lado negativo y la segunda entrada está conectada al negativo, no se tendría que encender el LED. Fíjense en este caso que estoy conectado en la primera entrada, que sería el primer diodo, al lado del negativo de nuestra fuente. Y el segundo diodo también se está conectando al lado del negativo de nuestra fuente. Lo que sucede como resultado es que teníamos al diodo LED apagado. Ahora veamos qué sucede cuando nosotros estamos en el segundo caso, cuando la primera entrada está conectada al lado negativo y la segunda al positivo. Lo que sucede es lo siguiente: este está conectado al lado negativo y este está conectado al lado positivo de la fuente. Podemos observar que se enciende el diodo LED. Esto es ¿por qué? Porque la corriente está fluyendo, ¿no es cierto?, desde nuestra fuente de entrada, está pasando por nuestro diodo 2, que esto está pasando y sucede así porque está recibiendo la parte positiva en su ánodo y la parte negativa está conectando, ¿no es cierto?, a la parte negativa también del circuito. En ese caso decimos que el diodo se cierra. Es distinto para el otro diodo, y en este caso está conectado su ánodo a la parte negativa. En ese caso decimos que el diodo se abre, es decir, no hay flujo, ¿no es cierto?, de energía o de corriente a través de este diodo 1. Por eso es que la corriente va a fluir por el diodo 2, va a ir por la resistencia y luego va a fluir hacia nuestra diodo LED, haciendo que se encienda, es decir, haciendo de que el resultado para nosotros sea 1. Ahora, ¿cómo será la medición de los voltajes en este circuito? Veamos en este esquema. Sabemos que la medición de los voltajes se hace conectando nuestro multímetro en paralelo a cada uno de los elementos que queremos medir. Veamos el caso en el cual nosotros tenemos al primer elemento conectado al negativo y al segundo elemento conectado al positivo.
Primer elemento al negativo, dice, aquí está conectado al negativo. Y segundo elemento al positivo. ¿Qué es lo que está pasando con el voltaje? Habíamos dicho que la corriente fluye por el diodo 2. Por tanto, los elementos que están en este paso de la corriente están conectados en serie. Este diodo está conectado, luego está conectado la resistencia a continuación y a continuación el diodo LED. ¿Qué pasa con los elementos o el voltaje de una conexión en serie? Los voltajes se reparten en cada uno de estos elementos. Es decir, estos 5 voltios se van a repartir en este diodo, en esta resistencia y en este diodo LED. Por eso es que si sumamos 1.65 voltios más 2.83 voltios más estos 520 milivoltios, me tendría que dar como resultado 5 voltios. Ahora veamos qué pasa con los voltajes en el caso de que los dos elementos estén conectados al lado positivo. Recordemos que es este caso. Primera entrada 1, segunda entrada 1. El resultado es que el diodo LED se enciende. Pero ¿qué pasa con la corriente o la corriente o la intensidad? Lo que está sucediendo es que la corriente está fluyendo a través de los dos diodos, luego recién pasa por la resistencia y luego recién pasa por el diodo LED. ¿Qué pasa cuando la corriente pasa por dos elementos o más conectados en paralelo? ¿Qué pasa con el voltaje? Los voltajes son los mismos en cada uno de los elementos. Fíjense que este primer diodo tiene 478 milivoltios y el segundo también. Estos 478, el restante de voltaje se está yendo a la resistencia y también al diodo 2, que estos dos están conectados en serie. Es decir, como están conectados en serie, los voltajes se reparten en cada uno de los elementos. Se ha repartido entonces en consecuencia estos 5 voltios se ha repartido primero entre estos dos diodos, que serían 478 milivoltios. Luego con esta resistencia que es 286 voltios. Luego con este diodo LED que es 1.66 voltios. Por tanto, 1.66 voltios más 2.86 voltios más 478 milivoltios me debería de dar 5 voltios. Ahora lo que vamos a proceder es aplicar este circuito en nuestro protoboard. Aquí tenemos al Tinkercad que nos va a permitir simular la conexión de nuestros circuitos al protoboard. ¿Qué dice el circuito? Lo que dice el circuito es que necesitamos dos diodos que en su ánodo estén conectados a la parte de la batería o una fuente de alimentación. ¿No es cierto? Entonces tenemos aquí donde están nuestros dos diodos que se van a conectar a la fuente de alimentación, que aquí la tenemos. La fuente de alimentación, por supuesto, debe conectar el lado positivo y el lado negativo. ¿Qué pasa con los cátodos? Los cátodos tienen que estar conectados a una parte de la resistencia. Entonces, eso es lo que tenemos que plasmar en nuestro protoboard. Tenemos aquí la resistencia y vemos por medio de estas conexiones, esta verde por ejemplo, que está conectando este cátodo de nuestro primer diodo, que es el diodo 1, a la resistencia, a un lado de la resistencia. Y estos otros cables me están indicando que este diodo 2 está conectado a la otra parte de la resistencia, como dice nuestro circuito. Luego dice la otra parte de la resistencia debería de estar conectada al ánodo de nuestro diodo LED. Entonces la otra parte, si ustedes se fijan, por medio de este cablecito está conectado al ánodo de nuestra diodo LED, ¿no es cierto? Luego, ¿qué es lo que dice? El cátodo del diodo LED debería de estar conectado a la parte negativa o a tierra. Entonces veamos en nuestro protoboard.
Aquí sabemos que esta filita está conectada. Entonces el cátodo, por medio de este cablecito, por este puntito, estamos observando que está conectada a la parte negativa. Obsérvese que estamos conectando un cablecito de este negativo a este otro lado para que esta parte negativa también exista en esta otra parte negativa, ¿no es cierto? Entonces, procedemos luego a probar nuestro protoboard. Primer caso, los dos elementos están conectados a la parte negativa. Entonces, probemos ese primer caso, los dos elementos conectados a la parte negativa. Aquí estamos conectando, fíjense, el ánodo del primer diodo a la parte negativa y el ánodo del otro diodo a la parte negativa. No debería de encenderse nuestro LED. Fíjense que no se enciende al presionar el botón iniciar la simulación. ¿Qué pasa en el otro caso? Cuando el primer elemento está conectado a la parte negativa y el segundo a la parte positiva. Observemos en Tinkercad qué es lo que sucede. Este es nuestro diodo 1, conectado a la parte positiva y el segundo diodo a la parte negativa. Debería de encenderse nuestro diodo LED. Evidentemente se enciende. De la misma forma y de manera similar sucede cuando nosotros conectamos el primer elemento al positivo y el segundo al negativo. Si nosotros conectáramos los dos elementos al positivo, debería de encenderse también el primer diodo conectado al positivo, el segundo diodo al positivo. ¿Debería de encenderse el diodo LED simulando un resultado de 1? Sí, entonces se está cumpliendo el comportamiento de esta tabla de verdad de la compuerta OR representado mediante un circuito. ¿Qué nos resta por hacer? Lo que nos resta por hacer es representar ahora la compuerta AND. Recordemos que esta es la tabla de verdad de la compuerta AND. ¿Cuándo nos da resultado 1 la compuerta AND en su tabla de verdad? Da resultado 1 cuando ambos elementos tienen el valor de 1. En otro caso, el resultado es 0. Como habíamos indicado en el otro caso, vamos a asumir que un 0 en una entrada va a significar conexión a la parte negativa de nuestra fuente. Un 1 en nuestra entrada va a significar una conexión a la parte positiva de nuestra fuente. Un resultado 1 va a significar que el LED se enciende. Un resultado 0 va a significar que el LED se apague. Veamos cómo sería un circuito que nos permite simular esta compuerta lógica AND. Entonces aquí tengo mi circuito que tiene la compuerta lógica AND. Tenemos, igual que en el otro caso, una fuente de energía de 5 voltios. Pero si se fijan, tenemos otra fuente también de 5 voltios. Esta otra fuente está conectada al lado de una resistencia, mientras que mi primera fuente está conectado al lado de nuestros dos diodos. Además, tenemos nuestro tradicional diodo LED y nuestra resistencia que sirve para encender este diodo LED. Veamos cómo funciona. Veamos el primer caso. En el caso en que ambos elementos están conectados a la fuente negativa. Vamos a iniciar la simulación. Conectamos ambos elementos a la parte negativa. ¿Qué está sucediendo? Lo que estamos observando es que la corriente fluye desde la segunda fuente de 5 voltios, pasa a través de la resistencia y también a través de los dos diodos, ¿no? Y finalmente se va al negativo. Pero nunca pasa por donde está nuestro diodo LED. Por tanto, nuestro diodo LED no se enciende. Eso significa que nuestro resultado es 0. El diodo LED está apagado. ¿Qué pasa si nosotros conectamos
una entrada al negativo y el otro al positivo. Aquí está conectado el primer diodo al negativo y el otro diodo al positivo. Lo que está sucediendo es lo siguiente. De la misma manera, la corriente está fluyendo de nuestra fuente, de la segunda fuente, que yo le llamaba F2, va por la resistencia y está yendo por el diodo 1, más no está yendo por el diodo 2. ¿Por qué se da eso? Se da porque el diodo 1 está conectado la parte de su cátodo a la parte negativa. Cuando sucede eso, decimos que el diodo se cierra. Entonces va a pasar corriente por ese diodo. A diferencia del segundo caso, que la parte del cátodo está conectada al positivo, lo que significa que nuestro diodo se va a abrir. Es decir, no va a dejar pasar corriente por esa parte. Por eso es que va a fluir la corriente por el primer diodo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en el caso de que los dos elementos están conectados al positivo? Aquí los voy a conectar a los dos elementos. Veamos que el resultado es el esperado. Se está encendiendo nuestro diodo LED. Pero ¿qué sucede con la corriente? Lo que está sucediendo es que la corriente va desde nuestra segunda fuente, pasa por la resistencia y pasa directo al diodo LED. No está ya pasando por los dos diodos. Eso es por la razón mencionada anteriormente. Los cátodos, en este caso de nuestros diodos, ya están resultando conectados a la parte positiva. Cuando sucede eso, nuestro diodo se abre. Entonces no va a dejar fluir la corriente a través de estos diodos. Y ustedes se fijarán que la corriente pasa por este lado, llegando a nuestro diodo LED, encendiéndolo en consecuencia. Veamos cómo se comporta el voltaje en estos casos. Vamos a iniciar la simulación. En el primer caso, en el que el primer elemento está conectado al negativo y el segundo al positivo, habíamos dicho que la corriente va a fluir por el primer diodo. ¿Qué sucede? Estos 5 voltios están conectados, o esta parte del circuito está conectando la resistencia al diodo 1 en serie. Recordemos, cuando los elementos están conectados en serie, el voltaje que pasa por ellos se reparte entre esos elementos. Estos 5 voltios se va a repartir entre estos dos elementos, lo que significa que 4.45 voltios más 5.29 voltios me tienen que dar los 5 voltios. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos multímetros que están verificando cuál es el voltaje en cada uno de estos dos. ¿Qué sucede en el caso de que nosotros conectemos los dos diodos a la parte positiva? Se enciende el diodo. En este caso lo que está sucediendo es que la corriente pasa por la resistencia, pasa por el diodo y pasa por la segunda resistencia. Nuevamente, estos tres elementos están conectados en serie. Los 5 voltios se reparten entre estos tres, es decir, 1.83 voltios más 1.34 voltios más los 1.83 voltios me deberían dar los 5 voltios. Ahora vamos a pasar a ver cómo se representa o cómo vamos a colocarlo este circuito en nuestro protoboard. Tenemos aquí la fuente de energía que está conectando la parte positiva y la parte negativa, como en el caso de la compuerta OR. También estamos conectando un cable al otro lado negativo de nuestro protoboard para que también tengamos posibilidad de conectar los elementos de la parte negativa por este lado. Aquí necesitamos dos diodos. La parte de los cátodos de los diodos se conectan al lado de la fuente, ¿no? Eso es lo que vamos a representar acá. Vamos a colocar los dos dioditos y los cátodos, ¿no es cierto?, que es la parte donde tiene rayas nuestros diodos, se van a conectar. Allí fíjense que hay una filita, esa filita estamos conectando el cátodo a la fuente. También esta filita corresponde a este diodo, al cátodo del diodo 2,
vamos a poder conectar también a la fuente. ¿Qué pasa con los ánodos? Los ánodos, ¿sí? Los ánodos se tienen que conectar ambos a una parte de la resistencia, ¿no? Entonces vamos, los dos ánodos, si se fijan por estos cablecitos, pasan por esta filita y esta filita tiene conexión, ¿no es cierto?, con una parte de la resistencia, ¿no? Entonces luego, ¿qué sucede? Esta resistencia, la otra parte, está conectada a otra fuente, dicen, ¿no?, de 5 voltios. Pero en este caso, como ya tengo una fuente de 5 voltios, ¿por qué no usarlo ya? Esa misma. Entonces la otra parte de la resistencia está conectada también por esta filita a la fuente, ¿no es cierto? Y además a la fuente positiva, a la parte positiva de la fuente, según el diagrama, ¿no? Luego, ¿qué sucede? Lo que sucede es que nuestro diodo LED está conectado también a la parte de los ánodos de nuestros diodos, ¿no es cierto? El diodo LED es lo que dice. Entonces nos fijaremos en nuestro protoboard. El ánodo de nuestro diodo LED está por medio de estos cablecitos conectando a una parte de la resistencia, ¿no es cierto? Es lo que está diciendo, ¿no? Y además, no solamente a las resistencias, se está conectando, lo más importante, a, a los ánodos de nuestros diodos. Esta filita indica que hay conexión, ¿no es cierto?, a los ánodos del diodo, el ánodo de nuestro diodo LED. Y en la otra parte, el cátodo del diodo LED está conectando con una resistencia, que es otra, ¿no? La resistencia 2 en este caso. Entonces aquí tenemos el cátodo conectado por medio de este cablecito a una parte de la resistencia 2. Finalmente dice que la otra parte de la resistencia debe conectarse a tierra, ¿no es cierto? Entonces eso significa conectar la otra parte de la resistencia a la parte negativa. Veámoslo en funcionamiento con este Tinkercad, iniciando la simulación. Veamos el primer caso. Los dos elementos están conectados a la parte negativa. Fijémonos, vamos a detener la simulación para conectar los dos elementos a la parte negativa. Aquí estamos conectando esta a la parte negativa y esta a la parte negativa. A ver, conectemos los dos elementos a la parte negativa. Ahí están, los dos elementos a la parte negativa. El resultado es que nuestro diodo LED no se enciende. El segundo caso es cuando uno de los elementos está conectado a la parte negativa y el otro elemento está conectado a la parte positiva. El diodo 1 conectado a la parte negativa y el diodo 2 conectado a la parte positiva. ¿Qué resultado debiéramos de tener? Un 0, no se enciende nuestro diodito LED. ¿Cuándo se enciende? Cuando los dos están conectados a la parte positiva. Detenemos la simulación y conectamos los dos elementos a la parte positiva. En ese caso iniciamos y vemos que evidentemente se conecta y se enciende, ¿no es cierto?, nuestro diodo LED. Muchas gracias.